Bien, cuando hablamos de la Reforma, tenemos que hablar también de la historia europea y de cómo fueron los cambios del mundo de aquel tiempo. En realidad, la Reforma se dio con un cambio de etapa trascendental en la vida del universo, del mundo, de la historia del universal. Estamos hablando de ese pase de la Edad Media a la Edad Moderna. Y parte de todo ese cambio fue la Reforma también. Y de hecho que grandes hombres de Dios estuvieron preparados para ello. Y como él lo dijo, fueron hombres cruciales. Y de hecho que la Reforma no fue entonces una cosa casual o una circunstancia simplemente de rebeldía para con la iglesia oficial de aquel tiempo, sino que fue un proceso que se fue forjando por siglos anteriores, y por eso deberíamos también tomar en cuenta a los que podríamos llamar los precursores de la Reforma, ¿no? O los prerreformadores. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Pedro Baldo, ¿no? Y el movimiento de los valdenses. Aquí en Perú no tenemos iglesia valdense, creo, o por ahí que me dijeron que había una por Arequipa, ¿no? Pero Baldo tiene que ver con el año 1200 más o menos, mucho antes de la Reforma. ¿Y por qué no hablar de los cátaros o los albigenses, que fueron también denostados, y en la historia aparecen como si fueran una secta hasta demoníaca, cuando eran hombres que estaban buscando la consagración a Dios? Y no podemos hablar ni olvidarnos también de Wycliffe, ¿no? Wycliffe, que inspiró a Juan Hus, ¿no? Juan Hus, el gran hombre de Bohemia, que no solamente quedó en la historia, impactó después a toda Europa, ¿ya? Por 1400 más o menos, ¿no? Fue uno de los que también fue inmolado, ¿no? Acusado de hereje, y fue quemado vivo. Este hombre hoy día es reconocido en Praga, en Bohemia, y tiene un gran monumento, una plaza, y una avenida lleva su nombre. Y eso hace recordar que la Reforma entonces impactó a Europa, impactó de una manera tremenda, pero como digo, esos antecedentes, y podemos hablar de Tyndale, también de Savonarola, ¿no? Que fueron también parte de ese movimiento antes de Lutero. Y Lutero, cuando llega, pues llega en un momento especial. También hay una situación política, ¿no? Y la Reforma da sus frutos justamente por ese motivo, porque los anteriores no tuvieron respaldo de los príncipes, no tuvieron respaldo de los pueblos. En cambio, Lutero pudo sentar sus bases, aunque él planteó sus puntos de vista sobre la indulgencia y el papado, y una iglesia que de alguna manera respetaba el aspecto sacramental, ¿no? Y reduciéndolo a dos elementos. Y de hecho que él es el que va a regar la Reforma por toda Europa. Pero hubieron hombres como Zwinglio, Martín Bucero, ¿no? Melanchthon, que también hicieron su parte para que esto fuera creciendo. Y podemos hablar de que el movimiento fue entonces un movimiento que ligado a Lutero, no fue solamente a las ideas de Lutero, sino de estos grandes hombres que también comenzaron a mover toda Europa con esta nueva visión del cristianismo, que no era una nueva visión, sino es volver a las Escrituras, volver al cristianismo original.
Ahora, cuando hablamos de este aspecto, por ejemplo, en cuanto a Lutero, decía Rox, la sacudida luterana había conmovido a todo Occidente y no había nación bautizada que en el siglo XVI no se preguntara si no había que buscar la salvación fuera de los esquemas apolillados de la Iglesia romana. De hecho, que había una crisis religiosa, había una crisis tremenda en la Iglesia de aquel tiempo, ¿no? Ya habían vivido un cisma en el siglo XI, cuando la Iglesia oriental se separa de Roma y hace su propia historia, la Iglesia ortodoxa, muy poco conocida por nosotros, pero que ellos también tratan de proponer el hecho de que ellos son la Iglesia verdadera, ¿no? Roma toma también esa posición, pero a partir del hecho de que ellos tienen la sucesión apostólica, ¿no? Y cuando viene el movimiento protestante, entonces al protestantismo inmediatamente se le declara hereje, ¿no? Un movimiento hereje, un movimiento que estaba yendo contra la institucionalidad de la Iglesia. Pero, como vemos, la reforma en Europa de todas maneras impactó y no solamente quedó en Alemania, ¿no? Sino que se expandió por toda Suecia, Noruega, Dinamarca, Letonia, Estonia, Finlandia. Casi todos los países escandinavos fueron impactados por el protestantismo. Y saben, todavía estas naciones tienen esa tradición. Su cultura está arraigada en el protestantismo. Su práctica de nación tiene que ver con la ética, la política, ¿no? La economía, tiene que ver mucho con la visión protestante. Por eso entendemos que esa parte de Europa es la parte más avanzada, más desarrollada, de paso, ¿no? Ahora, de hecho que esta parte, esto tiene que ver con el luteranismo. Luego viene también el calvinismo, que viene a ser un segundo momento, ¿no? Así como nos dijo David acerca de John Knox, que él pertenece a una segunda oleada, pues en esa segunda oleada está también Juan Calvino. Y Juan Calvino lo conocemos nosotros como de esa manera, y algunos le llaman, o su nombre, ¿verdad? Jean Calvin o Jean Calvin, ¿no? Ese fue su nombre. Y aquí está ese monumento del muro de los reformadores en Ginebra, ¿no? Tomás ha estado por ahí, ¿verdad? Y que fue construida, se ve, entre 1909 a 1917, ¿no? Y están ahí 4 figuras, ¿no? Está Guillermo Farel, que es uno de los que apoyó a Calvino, Juan Calvino, Teodoro Beza, ¿no? Y también está John Knox. Y de hecho que en este muro, este monumento a la Reforma en Ginebra, no falta también, está ahí el nombre de Lutero, ¿no? Y está también Zwinglio y otros más. Pero hablando de Juan Calvino, él dice de esta manera en su breve instrucción cristiana, dice: en ninguna parte podemos encontrar la vida eterna e inmortal si no es en Dios. Por tanto, el principal cuidado y preocupación de nuestra vida debe consistir en buscar a Dios y aspirar a Él con todo el afecto de nuestro corazón y encontrar el único reposo solo en Él. Este fue el centro de su visión de la vida. Dios como centro, Dios como el único, ser trascendental para su vida. Y de hecho que esto marcó la vida de Calvino. Él nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, en la provincia francesa de Picardía, a unos 100 kilómetros al norte de París. Y su padre fue Jean Calvin y su madre Jeanne Lefebvre,
la cual murió cuando él tenía 3 años. Sus primeros 14 años los pasó en la provincia de Picardía, ¿no? Y de hecho desde pequeño, ¿no?, su padre lo destinó a la vida eclesiástica, que de paso su padre era escribano, un agente fiscal y secretario del obispo y procurador del capítulo cardenalicio. Así que provenía de una familia religiosa, y algunos dicen que era más o menos acomodados, otros dicen que eran pequeños burgueses, o de una familia, bueno, bastante simple, pero al final era, lo más importante en este aspecto era su condición religiosa. Ahora, de hecho que en este caso Calvino también, como fue preparado de ese modo para la carrera sacerdotal, ¿no?, ya desde muy pequeño, ¿no?, él recibió entonces la tosura, ¿ya?, como parte de ese proyecto. Pero su padre al final cambia de ruta y lo propone para que estudie Derecho. Así que él estudió humanidades en famosos colegios de París, el Colegio de Marquet y el Colegio Montaigu. Y de paso, el Colegio de Montaigu es en donde también estudió Erasmo de Rotterdam e Ignacio de Loyola, ¿no? Por supuesto, en otras etapas, porque Calvino era de otro momento. Además de esto, y hemos dicho, entonces comenzó a estudiar leyes en la Universidad de Orleans y en Brujas, donde tuvo como maestros importantes a pensadores de la época. Como hemos dicho, Europa estaba pasando por un momento muy especial de cambio. Ahora, él, de hecho, en un momento de su historia se va a Estrasburgo. Estrasburgo había crecido el movimiento protestante, ¿no? La ciudad estaba movida, ¿no?, y los predicadores y las iglesias estaban desarrollando y avanzando. Uno cuando va a Estrasburgo se va a dar cuenta que en Estrasburgo ya no existe ese movimiento, ¿no?, porque hubo en la historia después, así como contó David con respecto a Escocia, también hubo un problema político y tomaron el poder de las facciones católicas y derrotaron todo ese proceso que había en Estrasburgo. Pero Calvino, luego de su proceso, él se formó como abogado, estudió Derecho, pero siempre sus inquietudes bíblicas y teológicas, él por ese motivo también estudió latín, comenzó a estudiar la Biblia, y de hecho que uno de los elementos que tenemos en él, en el caso de él, es su trabajo sobre la institución de la religión cristiana, de la que vamos a hablar después. Ahora, en cuanto al impacto de la obra de Calvino, ¿no?, decíamos que también aquí que es imposible reseñar en pocas palabras todo el alcance de la obra de Calvino, porque si es cierto, hubieron muchos hombres, uno de los que sistematizó y que desarrolló la teología protestante es Juan Calvino. Ahora, como teólogo y como expositor de las Escrituras y como reformador, probablemente ningún otro hombre en la Iglesia podría comparársele. Y de hecho que esta expresión parece demasiada al ver tantos hombres de esa época que también tuvieron su participación. Pero es que cada uno dio su aporte, cada uno tuvo su lugar, y eso es justamente lo que el movimiento fue lo que impactó en Europa, ese aspecto de ese matiz de esos grandes hombres
que abarcaron casi todos los aspectos de la vida. Y Calvino sistematizó en alguna manera esto y también, por supuesto, nos da una visión acerca de la vida. Así que su obra Institución de la Religión Cristiana, que ha tenido tal importancia para las iglesias que surgen de la Reforma Protestante, no puede ser desestimada, ¿eh? Y creo que aquí debemos algo nosotros. No sé cuántos han leído la Institución de la Religión Cristiana. Es posible que no muchos, ¿no? Necesitamos nosotros ir a esos documentos. ¿Saben por qué? Porque ahí está nuestra doctrina. Ahí está la base doctrinal evangélica. Y evangélico que no conozca, ¿no?, la institución de la religión cristiana, creo que nos falta entonces, porque eso va a marcar nuestra identidad. Es el valor para hoy día. De paso, no quiero adelantarme, pero esta obra, pues es una obra que realmente marca y nos da las bases para nosotros. Y eso creo que tiene que ver con identidad. ¿Por qué? Porque de paso, algunos piensan, bueno, eso ocurrió en Europa, eso se dio en el siglo XVI y que tiene que ver con nosotros, ¿no? En el siglo XXI en Latinoamérica. Pues sí, tiene que ver mucho, a pesar de que la reforma no vino directamente, históricamente, del movimiento de la reforma histórica, sino vino vía ya desarrollada la iglesia en otros ámbitos, ¿verdad? Y claro, muchas de estas cosas no vinieron directamente, ¿ya? Y por vías diversas vino de otra manera a ser el evangelio. El movimiento evangelical, por ejemplo, es el que es heredero en alguna manera de las iglesias evangélicas. Ahí está también el aspecto del movimiento wesleyano, ¿no?, que va a dar después las iglesias del siglo XX. Pero necesitamos otra vez ligarnos a lo que era el proceso, porque Wesley, Whitefield, los pietistas, todo eso también tiene que ver con esa línea de las iglesias protestantes, las iglesias de la Reforma. No podemos desligarlas. Y le digo esto ¿por qué? Porque yo he escuchado mucho de muchos hermanos que desconocen a Calvino. Desconocen, ¿ah?, y dicen que, algunos dicen, no, que Calvino no es un hereje. Miren, protestantes evangélicos, llamándole hereje a Calvino. O que el calvinismo, es una secta, ¿no?, o un pensamiento sectario. Y no es así. Es la base del pensamiento evangélico. Y necesitamos, en ese caso, volver a ella, ¿no? Y no va a ser como ayer un hermano me dice, ¿por qué hablar de Calvino? Me dice, hay que hablar, hay que centrarnos en Cristo, ¿no? Porque lo demás es idolatría. Pero no es eso, sino que hay que reconocer el valor de los hombres de Dios que nos han antecedido y que han hecho base y que han desarrollado a la iglesia, ¿no?, a esa iglesia que Calvino de alguna manera le llamó también la iglesia que anda en las Escrituras, ¿no?, que está en la palabra de Dios. Necesitamos volver a ella. Ahora, por otro lado, también en este libro de Calvino, él representa entonces un esfuerzo para regresar al cristianismo de la Biblia y de la Iglesia Apostólica. Calvino construyó todo un sistema de teología cristiana tomando en cuenta solo las Escrituras como la suprema autoridad y al Espíritu Santo como guía de la interpretación de la verdad cristiana, en vez de la autoridad de la Iglesia de su tiempo, ¿no? En ese tiempo había este aspecto que la autoridad la tenía la Iglesia en aspectos de fe, la Iglesia es la que tenía que determinar. Y la palabra de Dios la tenían sujeta de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie podía interpretarla sino como la Iglesia la determinaba, ¿no? El pueblo no tenía entonces
la palabra de Dios. Y por otro lado también, de hecho, una Europa atrasada, una Europa donde no había una educación directa, pues eso no permitía el acceso a las Escrituras. Ahora, algo más que tenemos que hablar con respecto a esto es que él fue pues uno de los mayores teólogos del protestantismo, por no decir el más grande teólogo, ¿no? Muy bien. Ahora, por otro lado, en cuanto a la predestinación, algunos creen solamente que Calvino tiene que ver con la predestinación y el aspecto de la elección, ¿no? Que unos se salvan y otros se pierden. Y ese es uno de los conflictos que tenemos, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Que si se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Y reducimos el pensamiento de Calvino a eso. Ahora, es cierto que sí hubo parte de esto, pero Calvino toma ese pensamiento de Agustín, la predestinación, la justificación también por la fe es de Agustín, ¿no? Y se tenía pues aquí que en la vida activa se puede demostrar, entonces, si uno es elegido de Dios, esa era una de las características. Y el signo de esa predestinación eran los éxitos en la vida privada. Esto fue lo que influenció en el desarrollo de los países europeos que asumieron el protestantismo. Y se expresaba en el hecho pues, de que declaraban las virtudes cardinales, como por ejemplo la templanza, el ahorro. También se enseñaba la observación de un régimen de ascetismo civil. Y por otro lado, Calvino, muy estricto, distinguía la intolerancia religiosa que antes él profesaban a los que tenían ideas diferentes, pues él era bastante rígido, ¿no? Hay una de las cosas que a él se le toma en contra, que él estuvo dando pues aceptación a la muerte de Miguel Servet, ¿no?, a la condenación, pero que no, eso quedó como una situación ahí, y algunos van en contra de Calvino justamente por ese motivo. Pero decíamos que promovió las Escrituras y su fiel seguimiento, el desconocimiento de la autoridad de Roma, también el fortalecimiento de la unión entre los gobiernos de los cantones suizos, ¿no?, convertidos a este movimiento y a la nueva iglesia. Y por otro lado, su peculiar teoría de dos mundos, ¿no? Dice, pues la verdad es que todas las criaturas caben en solo dos clases, los buenos y los malos, los creyentes y los incrédulos, las tinieblas y la luz, el mundo y los que han salido del mundo, el templo de Dios y el de los ídolos, Cristo y Belial, y ninguno puede participar, ¿no?, del otro. Ahora, pero en cuanto a la elección que está unido a la predestinación, él decía de esta manera, y creo que sería bueno también tomarlo en cuenta para corregirnos. El Señor, al elegir a los suyos, los ha adoptado por hijos. Sin embargo, vemos que no entran en posesión de tan grande bien, sino cuando los llama. Por otra parte, vemos también que una vez llamados, comienzan a gozar del beneficio de su elección. Por esta causa, el apóstol San Pablo llama al espíritu que los elegidos de Dios reciben, espíritu de adopción, ¿no?, según Romanos 8, 15 al 16. Y sella y arras de nuestra herencia, sello y arras de nuestra herencia, Efesios 1, 13 al 14. Porque Él confirma y sella en su corazón con su testimonio la certeza de esta adopción. Eso es lo que él menciona en Institución de la Religión Cristiana con respecto a la predestinación y a la elección. Pero algo más, dice él. Dice, por tanto, a los que Dios ha tomado como hijos suyos, no se dice que Él nos ha elegido en ellos mismos. Fíjense ese detalle para tratar de corregirnos en las ideas de Calvino cuando se habla acerca de una elección como si fuera Dios de una manera así, injustificada. Dice a uno, a este sí, a este no. Dice de esta manera.
Por tanto, a los que Dios ha tomado como hijos suyos, no se dice que Él los ha elegido en ellos mismos, sino en Cristo. Efesios 1:4. Pues no podía amarlos ni honrarlos con la herencia de su reino, sino haciéndolos partícipes de Él. Ahora bien, si somos elegidos en Él, no hallaremos la certeza de nuestra elección en nosotros mismos, ni siquiera en Dios Padre. Si lo imaginamos sin su Hijo. Por eso Cristo es para nosotros a modo de espejo en quien debemos contemplar nuestra elección y en el que la contemplaremos sin llamarnos a engaño. Así que cuando está hablando de la predestinación, está hablando de la predestinación hecha en Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? No es el hecho de simplemente que Dios agarró y tomó ya a este sí y a este no. No es una determinación. No tenemos un Dios determinista. Dios en Cristo nos ha redimido. Amén. Y nos ha redimido de tal manera que nos ha predestinado, nos ha elegido en Cristo. La elección está en Él, no en nosotros. ¿Ah? Creo que eso es importante tomarlo en cuenta en medio de ese conflicto que tenemos ya de casi 500 años, que debimos pasar, porque esa fue una situación que se dio, ¿no?, en un momento crucial y especial, cuando ya no estaba Calvino, ¿no? Estaba ahí Arminio, un calvinista, que propuso, ¿no?, con un movimiento en Holanda, propusieron para que se cambiara la confesión de Heidelberg, ¿no? Pusieron 5 puntos, analizaron, entonces se dio un análisis, una investigación sobre el caso y se formó el Sínodo de Dort. Y en el Sínodo de Dort se determina una respuesta a estos 5 puntos, que pasan a la historia como los 5 puntos calvinistas. Pero eso es posterior al Calvino. Claro, ahí hay algunos aspectos que corresponden a lo que Arminio estaba proponiendo, pero necesitamos entonces ir a la fuente, en todo caso, al pensamiento del mismo Calvino para ver acerca de estas pautas también. Así que la predestinación no es entonces el centro de su teología. En realidad, el centro del pensamiento de Calvino está en la revelación y en la soberanía de Dios. La razón teológica para este énfasis en la centralidad de la revelación es que más fundamentalmente la base de todo el pensamiento de Calvino era la visión de Dios y su majestad tal como ha sido revelada en Jesucristo y su señorío. En pocas palabras, su preocupación era permitir que el Dios que se ha revelado a sí mismo en la segunda persona de la Trinidad sea para la humanidad el Dios de toda gloria que es Él. Esto lo dice Robert Raymond, ¿no?, en cuanto a Calvino. De esta visión de Dios, su centro era el carácter de Dios y su soberanía. Y no podemos entonces hablar del calvinismo sin denotar estos fundamentos. Veía a Dios como un director de obra, Dios desplegando su gloria en la historia. El mundo era el lugar de su obra y Él muestra, y esta es una muestra que hay un Dios grande, poderoso y soberano en el universo. Además de esto, muestra la supremacía en Cristo de toda la tierra. El señorío de Cristo, la soberanía de Cristo, que es lo que marca Calvino y lo diferencia de los otros reformadores. Entre todos los dones, dice también en la introducción de su obra que hemos ya mencionado, dice él, entre todos los dones y beneficios que Dios da para su misericordia, para comunicar su misericordia sin cesar a los hombres, es el principal y el más excelente y provechoso, el verdadero conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual trae a los hombres una gran alegría y quietud de corazón en esta vida y la eterna gloria y felicidad después de esta vida. Esto lo menciona él en las partes introductorias de su libro, y ahí menciona en esto a todos los fieles de la nación española,
también hay una referencia a los franceses también. Luego dice de esta manera en su obra: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y salida sabiduría, consiste en 2 puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Mas como estos 2 conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro. Pues en primer lugar, nadie se puede contemplar a sí mismo sin que al momento se sienta impulsado a la consideración de Dios. Entonces, creo que aquí Calvino está planteando este hecho que nosotros tenemos una dependencia en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado, ¿verdad? Dios y el hombre. Es decir, conocer a Dios, pero también conocernos a nosotros mismos. ¿En qué condición? Mirándonos ante Dios. Así, por otro lado, como expositor a las Escrituras, Calvino es el creador de la exégesis moderna, la autoridad que en sus comentarios abren las Escrituras. Y así dice el historiador Charles, Calvino es el fundador de la moderna exégesis gramático-histórica. Claro, ahora ya en los procesos exegéticos hemos encontrado otras etapas, pero este sistema de interpretación tuvo mucha vigencia, ¿no?, en la historia de la Iglesia evangélica. Y él afirmó, dice: el principio hermenéutico de que los autores bíblicos deseaban transmitir a sus lectores un pensamiento definitivo en palabras que ellos pudieran entender. Ahora, como reformador, Calvino fue un hombre incansable en su labor de mantener un orden eclesiástico apegado a las Escrituras. Precisamente por eso dio tanta importancia al tema de la disciplina eclesiástica. Una verdadera innovación en aquellos días. Decía, es importante notar, como señala un historiador, que Ginebra nunca fue una teocracia gobernada por Calvino, ¿no? Ya se ha mencionado también de este aspecto corporativo de la Iglesia, ¿no? Y de la necesidad de un gobierno colegiado, ¿no? Consistorio, los presbiterios, ¿no?, que fueron en el proceso de desarrollo, unidos, por supuesto, a ese aspecto de la democracia, ¿no? Así que este es un elemento importante también que debemos tomar. Ahora, en cuanto a sus ideas religiosas fundamentales, incide directamente o indirectamente en cuestiones tradicionalmente filosóficas. Por ejemplo, el hombre no es libre en el orden moral, dada la corrupción original de la naturaleza humana, y que la salvación del hombre se debe a la predestinación en Cristo. Ante ella, al hombre solo le queda confiar en haber sido elegido, ejerciendo una vida digna acorde con esta esperanza, puesto que también la elección divina ha de respetar la coherencia racional entre la salvación decretada y la vida ética del elegido. Una propuesta del calvinismo, por otro lado, fue el derecho del ciudadano. También, entonces, Calvino tuvo esa propuesta. Hemos dicho que tenía una visión, ¿no?, integral o total, ¿no?, que si bien proclamaba el hecho de la Iglesia y el Estado separados y cada lugar, cada uno cumpliendo su función y respondiendo ante Dios, de hecho que también él forjó el aspecto de la labor ciudadana y la democracia. Muchos coinciden en señalar que Suiza y particularmente Ginebra serían muy diferentes a lo que son hoy si no se hubiese impregnado y adoptado el pensamiento calvinista. Y esto es ¿por qué? Porque en Calvino también se va forjando entonces este aspecto de la democracia moderna, ¿no? Sin esa emancipación del pueblo lograda por Calvino, creo que simplemente no tendríamos democracia directa. Por otro lado, Max Weber también postula la vinculación entre la ética protestante emanada de la reforma calvinista, el surgimiento del denominado espíritu capitalista y el desarrollo del moderno capitalismo occidental. Papel decisivo de la reforma protestante en el ascenso del capitalismo a través de su impacto sobre los sistemas de creencias
y en la transformación de las actitudes hacia la actividad económica y la acumulación de riqueza. Pero de hecho, Calvino estaba en contra de la usura. Si bien estaba de acuerdo con el capitalismo y con la economía, la usura lo veía como pecado. Y de hecho, Calvino estaría en contra pues, de un sistema neoliberal, ¿no? No es el capitalismo salvaje, sino es un capitalismo que tiene que ver no solamente con concentración de las riquezas en algunos, sino que en la distribución para provecho de todos. El pensamiento de Calvino no ha quedado en el olvido y está más vigente que nunca. Y inclusive la Iglesia Católica ha tenido que reconocer esto. Encontré esta indicación, esta parte, hace unos años atrás, cuando se estaba cumpliendo los 500 años de nacimiento de Calvino, en el 1509. En el Día del Vaticano, el Observatorio Romano, en su edición del 3 de julio de 2009, elogió la extraordinaria figura de Calvino y lo llama un cristiano que dejó una huella profunda en la faz de la tierra. Teniendo en cuenta las polémicas en contra de él, no sobra recalcar que Calvino era cristiano. En un reconocimiento, ¿no?, desde el lado católico, a este gran hombre de Dios. El diario sostiene pues, que la organización calvinista es una genial creación que ha sabido resistir a todos los cambios y revoluciones de la modernidad, y gracias a su superioridad y eficacia comparada al rígido autoritarismo del mundo luterano. En cuanto a proyecciones aquí, podemos decir que el protestantismo aportó en la modernidad y proyectó también la modernidad de diversas formas, en lo económico, en lo social, en lo político, también en la educación y en la salud, con acciones para la misión. Algo que, por ejemplo, debemos también tomar en cuenta es que las misiones, ciertamente las misiones modernas se desarrollaron posteriormente, en los siglos posteriores, pero de hecho que también el movimiento calvinista forjó también misión. En la historia se conoce que misioneros calvinistas llegaron a las costas de Brasil, por ejemplo, ¿no?, haciendo tareas misioneras, mucho antes de ese boom misionero en Europa. Así que la idea esa de que la reforma, el protestantismo no tuvo visión misionera no es tan cierta, ¿no?, porque este es un aspecto también que tomar en este avance de la obra y en la visión que Dios nos da. Siempre la misión va a estar presente. En la misión estrictamente religiosa, el protestantismo se desarrolla en los siglos posteriores, entonces también tomando diversas formas, ¿no?, como acontece hasta hoy en el mundo y en Iberoamérica. Es cierto, la Iglesia continúa desarrollándose, va teniendo diversas formas, algunas ya no tan cercanos a Calvino, o en algunos aspectos sí, pero sigue la obra ahí. Así que el calvinismo no solo está vigente, sino que aportó para los cambios en la humanidad y su desarrollo que nos ha llevado a la modernidad. Ha influenciado en el sistema. El mismo hecho que todavía se hable de Calvino en este tiempo nos indica que su pensamiento ha quedado impregnado, ¿no?, entre nosotros. Es probable que, haciendo el paralelo entre la degeneración social que se vivía en su tiempo, a la cual él se opuso, y los excesos que han conducido a la actual crisis social y cultural mundial, es lo que más actualidad ha dado a sus ideas. Es decir, todavía sigue vigente nuestro hermano Juan Calvino, ¿no? Jean Calvin entonces ha sido no solo un hombre que cambió la mirada del hecho religioso de su tiempo, sino que su movimiento impactó en la sociedad, ¿no?, de aquel tiempo y se ha extendido hasta nuestros días por el sentido de responsabilidad ética, el sentido de desarrollo unido a la fe y la vocación de servicio, en la ética que nos urge que en estos tiempos de crisis y de conflictos sociales a nivel de todas las naciones, pero no solo ética, sino hombres de fe que impacten en su sociedad a partir de su práctica de fe,
que no está escondida ni ligada solamente a prácticas místicas, sino a una fe que se muestra en hechos concretos entre los hombres, dentro de la sociedad, en las naciones, y que ponen su fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que esta reseña que hemos tratado de proponer de Calvino ya nos da una mirada, por lo menos, de aquel hombre de Dios que, como habíamos dicho, tomando en cuenta también a los demás, ¿no? Reconociéndolos a ellos, pues nos ha tocado hablar acerca de Calvino y teníamos que ir por ese lado. Si hubiéramos hablado de los otros también, deberíamos, porque el tema no acaba ahí, no acaba en Lutero, no acaba en Knox, no acaba en Calvino. Hay muchos hombres de Dios a los cuales tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos una rica historia, hermanos. Una rica historia. Y luego, claro, nosotros pensamos en Jonathan Edwards, en Wesley, en Whitefield, sí, en Spurgeon, sí, fueron hombres, son más cercanos, pero hay que ver los antecedentes, ¿no? Estoy pensando en von Zinzendorf, por ejemplo, también, ¿no? Tomás Kempis y otros hombres de Dios que también estuvieron ahí haciendo lo suyo, aportando para que la iglesia siga haciendo su labor. Creo que terminando esta parte necesitamos reconocer algo más. Si bien Lutero y Calvino han sido los pilares, de alguna manera, de todo este movimiento, Lutero con lo que luego se llamó el protestantismo y Calvino con lo que fue el movimiento de la Reforma. Y luego de ahí, no olvidar también a los anabaptistas, por ejemplo, también, ¿no? A todos los movimientos de lo que se llama el protestantismo radical, ¿no? De la cual también hay ciertas vetas dentro de nuestra iglesia. Por ejemplo, las iglesias que son anabaptistas generalmente son la mayoría de iglesias evangélicas, ¿no? Porque rebautizamos, ¿o no? Bueno, no me voy a meter en ese aspecto doctrinal, pero de hecho no reconocemos el bautismo católico, entonces por eso hay bautismo evangélico. Pero eso se llama anabaptismo, en realidad, ¿no? Los anabaptistas practicaban eso. Bien, así que sigamos con esto. Yo creo que el aspecto aquí es y una recomendación, ¿no? Algunos me dirán de repente, bueno, la historia no me gusta, pero la historia es necesaria, hermanos, muy importante. Y que de hecho, bien, quiero tomar esta frase que es muy común por ahí, creo, y se aplica especialmente en la historia de las naciones, pero también deberíamos tomarlo en cuenta para nosotros, la iglesia. Un pueblo que no se conoce su historia está condenada a repetirla. No vayamos a caer en ese aspecto, hermanos, porque no conocemos la iglesia, la historia de la iglesia, y volvamos a repetir lo mismo, ¿no? Los males que hubieron en aquel tiempo y que produjeron la reforma, hoy también se están repitiendo. Y necesitamos, ¿qué cosa? Una nueva reforma en la iglesia. Amén. Y eso que dice que la iglesia reformada, siempre reformándose, tenemos que aplicarlo a toda la iglesia. Que algunos no se consideran reformados, somos evangélicos, tendríamos que decir así, la iglesia evangélica siempre reformándose. ¿Amén? Necesitamos renovarnos cada día. ¿Pero en qué? No es una renovación simplemente por cambiar, no, sino volver a las Escrituras. Estar cimentados en las Escrituras. Creo que esto es el legado que nos dejan estos grandes hombres de Dios. Gracias, hermanos, por esta participación y una bendición para todos ustedes. Gracias.